Pues nada, bienvenidos todos al tutorial del Concilio de Rivendell de cómo jugar el Balrog. Bueno, voy a hacer un repaso primero por las reglas del Balrog. Aclarar que yo estoy asumiendo, ¿vale?, que los jugadores ya saben jugar con todo lo que no es Balrog. Es decir, saben jugar con héroes, saben jugar con minion, saben jugar con mago renegado, aunque tampoco creo que haya muchas situaciones de las que aplique, pero estoy sobre todo asumiendo que la gente sabe jugar con Minion. Entonces, la expansión del Balrog la hicieron, creo que fue la última que hicieron Ice antes de perder la licencia. Básicamente utiliza aquí al Balrog como avatar. Lo voy a buscar. ¿Dónde está nuestro amigo? Aquí está. Entonces, básicamente el Balrog es, digamos, otra forma de jugar Minion, de jugar servidores. Entonces, digamos que se aplican todas las reglas de servidores, excepto las que voy a explicar ahora. Bueno, en un torneo, cuando uno quiere jugar al Balrog, se considera que está jugando Minion. Lo único que sucede es que al principio de la partida tienes que decir que estás jugando Balrog. Entonces, esto tiene que ser antes de que saques la compañía inicial. Entonces, bueno, puede pasar que dos jugadores jueguen Balrog, en cuyo caso, de hecho pasa bastante, en cuyo caso suele ganar el que lo saca primero, aunque esto no siempre es así. Hay gente que ya se ha especializado en jugar y ganar sin Balrog. Bien, entonces, de todas maneras, para todo lo demás, excepto para lo que voy a especificar ahora, cuando juegas Balrog es como si jugaras Minion, ¿ok? Entonces, os digo las reglas que son diferentes cuando juegas Balrog. Bueno, también le pasa esta cosa con el anillo, con los anillos, que lo tiene más complicado. Entonces, cualquier anillo que esté en la compañía del Balrog, pues al principio de la fase de final del turno es automáticamente testeado con un -2. También, como los espectros, el Balrog puede tener objetos, lo que pasa es que no le afectan, es decir, no le dan corrupción tampoco y el texto no le afecta, pero los puede tener y te dan los puntos. Como he dicho, el Balrog nunca hace chequeos de corrupción y no se le puede jugar cartas de corrupción, en ese sentido sería como un espectro. Y el Balrog de manera normal, salvo que tenga alguna carta rara que se lo permita, no puede moverse ni por regiones ni por movimiento starter, es decir, que solo se puede mover por las profundidades. Y por último, la compañía del Balrog es siempre descubierto. No es como los espectros que solo son descubiertos cuando van en Bestia Maligna, en el modo Fell Rider, sino que el Balrog siempre, siempre, siempre es descubierto. Luego también la propia carta del Balrog tiene otras reglas que las veis aquí. Bueno, obviamente descarta las manifestaciones del Balrog de Moria cuando sale. Eso también pasa con los espectros. Cuando, si por ejemplo yo tengo Bata como adversidad y mi oponente juega Bata de espectro, pues su Bata de adversidad se descarta. Pues aquí sería igual. Suma +3 al movimiento de su compañía para moverse entre lugares de las profundidades. Cuando decide no girarse contra un golpe, solo recibe una penalización de -1 en lugar de -3. Y no puede tener followers, esto es importante, en esto se diferencia de un espectro. Y como he dicho antes, no puede moverse por regiones ni por movimiento starter. Entonces, el Balrog, bueno, voy a saltar aquí un poco a enseñaros tres cartas digamos, que lo puedes jugar. Aparte de jugarlo tal cual, tienes tres maneras de jugarlo, que son Great Shadow, esta, que es un poco, digamos, la más frecuente, que, digamos, cambia un poco el texto que pone, digamos, sus restricciones. Ahora, por ejemplo, ya puede tener seguidores, tiene menos poder, menos resistencia y luego gana una serie de habilidades como que gana +6 a la influencia general y puede barajar una carta que no sea ni personaje ni suceso breve de la pila de las cartas al final. Bueno, tampoco voy a entrar en mucho detalle, pero era para mostraros que con estas cartas de modo, algunas de las reglas, por ejemplo, los seguidores cambian. Aquí, por ejemplo, si puede tener seguidores. Aquí, por ejemplo, con Flame of Doom sería como el modo más agresivo, digamos, del Balrog. No puede tener seguidores, pero tampoco puede tener más personajes en su compañía ni aliados. Y tiene mucho más poder y además tiene como un bonus para los sitios de resistencia cuando ataquen en combate de compañías. Bueno, en definitiva, se pone como muy violento el asunto. Y por último, esta otra carta que es Strangling Coils, que aquí se hace diplomático, sí que puede tener followers, gana +3, influencia directa y también gana una habilidad muy chula de interesar a toda su compañía, menos a él. Bueno, entonces continúo con las reglas. Bien, las condiciones de victoria cuando juegas con Balrog son iguales que cuando juegas Minion. Lo que pasa es que cuando juegas la llamada repentina, que sabéis que cuando juegas Minion tienes que... A ver, la voy a buscar. Aquí está. Bueno, pues es igual. Lo que pasa es que
lo que en las reglas de Minion se llama la audiencia con Sauron, aquí se llama Day of Decision, sería algo así como el día de la decisión, que bueno, pero básicamente es el concilio de toda la vida. Y tienes que jugar también la llamada repentina, como si fueras un espectro, igual. Después, la victoria por el anillo único es diferente. El Balrog no tiene que llevarle el anillo a Sauron, obviamente, sino que juega esta cosa que se llama Challenge the Power, que está aquí. Esta es la forma que tiene el Balrog de ganar la partida mediante el anillo único. Es bastante difícil, la verdad. Más cosas. Bueno, como he dicho antes, cuando juegas Balrog, tienes que decir que eres Balrog al principio de la partida. Y luego más cosas que cambian respecto a ser Minion. Los lugares. Tú usas todos los lugares Minion cuando eres Balrog, excepto, por un lado, los refugios de... lo que son refugios para los Minions, es decir, Dol Guldur, Minas Morgul, para ti no lo son, claro. Entonces esos tienes que usar, digamos, las versiones específicas de Balrog, que son todas estas. Minas Morgul, por ejemplo, no es un refugio, es un bastión de la oscuridad. De hecho, tiene un ataque de Nazgûl bastante importante. Moria, por ejemplo, bueno, eso está en las reglas, ¿vale? Os digo, Moria, Cardum, Dol Guldur, Minas Morgul, todos esos tienes que usar las versiones específicas que te vienen del Balrog. Después, todos los lugares de las profundidades también tienes que usar las específicas de Balrog. Por ejemplo, si quieres viajar a Anderleast, por ejemplo, que tiene que estar aquí, pues no usarías la carta de Minion, sino la de Balrog. Y luego también todos los bastiones de la oscuridad, restantes, que no están comprendidos en lo que he dicho antes, es decir, Barad-dûr, Kirit Ungol y Kirit Gorgor, todos esos también tienes que usar las versiones de Balrog. Porque claro, Barad-dûr para los Minions normales, para los espectros, es un lugar de seguridad, pero para el Balrog, pues evidentemente no. Como veis, además, todos los bastiones de la oscuridad de Balrog tienen esta regla que dice que las criaturas que están situadas en este lugar atacan normalmente no como detainment, no como retención. Esto es básicamente por lo que he dicho antes. Los lugares, digamos que son típicamente seguros para los espectros, pues no lo son para los Balrog. Entonces, si por ejemplo te ataca un Nazgûl ahí, pues el Nazgûl no es de retención, es un ataque normal y corriente. Después, tus únicos refugios son Moria y The Undergates, las puertas de las profundidades, lo que se llama en español. Son los únicos refugios que tienes, entonces tendrías que usar esas versiones en lugar de las versiones de Minion. Y por último, Genalish no se considera un refugio para ti, es simplemente unas ruinas y guaridas. Voy a buscarlo. Vale. Este básicamente lo que sucede es que son unas ruinas y guaridas y no tiene ningún tipo de... no te curas, no puedes bajar personajes, etcétera. Bien, más cosas de Balrog. Tus personajes, tus mazos, tu caja complementaria, bien. El Balrog se le abre esta posibilidad, que es que puede jugar lo que son cartas específicas de Balrog, ¿vale? ¿Veis? Todas estas cartas tienen aquí donde pone Balrog Specific, pues son cartas que solamente puede jugar el Balrog. Entonces, estas cartas no requieren que tengas al Balrog, digamos, al avatar en juego, sino que tú simplemente con ser jugar al Balrog al principio de la partida ya puedes jugarlo. Es un poco parecido pues, cuando, por ejemplo, juegas Mago Renegado, dices que eres Gandalf, tú puedes jugar las cartas específicas de Gandalf sin tener a Gandalf en sí en juego. Pues aquí pasaría lo mismo. Después más cosas. El Balrog, digamos que, bueno, su filosofía un poco de la vida es como mucho más frontal, ¿no? Digamos que tiene como una cosa mucho más, su estrategia está mucho más basada en la fuerza bruta, digamos, y por ese motivo solamente puede jugar personajes orcos y trolls. Es decir, cuando juegas Balrog no puedes jugar ni hombres, ni elfos, ni Dunedain, son solamente orcos y trolls. De hecho, veréis que todos los personajes específicos de Balrog son orcos o trolls. Y los que puedes usar del resto, también puedes usarlos. Lo que pasa es que solo puedes usar personajes que tengan como mucho mente 8, que básicamente en la práctica se traduce en que no puedes jugar a los lugartenientes típicos de Minion porque digamos que esos no van con el Balrog. Pero todos los demás puedes, es decir, podrías jugar a, pues yo qué sé, Laptuf, por ejemplo. Personaje muy típico de Balrog también sería Sagrad. Pero bueno, vuelvo a los específicos de Balrog, que es de lo que estaba hablando. Pues, como he dicho, solamente orcos y trolls. Solamente personajes hasta máximo de mente 8 que no sean Balrog específicos, es decir, si puedes jugarlo a los específicos de mente 9 de Balrog, que son dos, Umagaur y Utrakaur, pero no puedes jugar a los lugartenientes. Los agentes en un mazo de Balrog cuentan como adversidades. Es, digamos, igual que en un mazo de héroes. Cuentan como adversidades y no se pueden jugar como personajes. De hecho, a la hora de construir el mazo también cuenta con adversidades y durante el juego también. Es decir, tú cuando juegas Balrog puedes jugar, por ejemplo, Boca de Sauron y recuperar a Baduila o a Taladán, porque es una adversidad a todos los efectos. Bien, hay un listado de cartas que el Balrog no puede incluir,
Y bueno, están las reglas del Balrog, las cito rápidamente: sobre el abismo, orden de gobernar, el aliado Balrog. Bueno, básicamente son un montón de cartas que obviamente son específicas de cuando juegas espectro. Por ejemplo, Sauron no puedes jugarlo, la carta del avatar, ni el ojo sin párpado, ni... Bueno, todas las que son básicamente, que son temáticamente, no jugaría al Balrog en ningún caso. Más cositas. El Balrog empieza la partida. Puedes Manu, empezar... Sí, perdona, amiga, dime. tengo una duda, una sola duda. Con lo que Vale. dijiste que como los agentes son adversidad para Balrog, Ujú. con la boca yo podría recuperar un Baduila, Sí, pero tendría que revelarlo para que se vea que es un agente, porque si no podría sí, ser un personaje, ¿no? claro. Sí, tendrías que hacerlo. Sí, sería un poco parecido a cuando con Ugata recuperas una criatura, tienes que mostrar la Claro, criatura, porque claro, si no, no se sabe. Que sí, esa es buena, amiga, sí. Sí, ya. siempre Era eso. tienes que revelar lo mínimo que le diga al oponente lo que estás haciendo. En este caso, pues el agente, claro. Ya, eso. Gracias. Ok, bien, gracias, Miguel. Pues entonces, continúo. Vale, como decía, tienen dos refugios, que es Undergates y Moria. Entonces, tú puedes empezar con hasta dos compañías que pueden empezar en Moria y o en Undergates. Eso quiere decir, puedes tener dos compañías en Moria, dos compañías en Undergates o una compañía en Moria y una compañía en Undergates. Más cosas. Las compañías del... O sea, cuando juegas Balrog, no usas movimiento básico, usas siempre movimiento de regiones o movimiento de profundidades y robas cartas basado en el lugar al que vas. Esto es igual que el mago renegado, es decir, no importa que vayas a un refugio, vengas a un refugio, tú siempre robas basado, tanto tú como tu oponente, basado en el destino. Vale, más cosas. El Balrog en sí, lo que es el personaje del Balrog, su lugar natal es Undergates y como tal solo puede aparecer en Undergates. O sea, no empieza en Moria, siempre empieza en Undergates. Y hay una cosa que también es importante reseñar. Todos los personajes que tienen como lugar natal Any Darkhold, o sea, cualquier versión de la oscuridad, como por ejemplo el Capitán Orco, por poner un ejemplo, o este, por ejemplo, Orc Tracker, Pistacho. Vale. Estos, cuando juegas Balrog, su lugar natal cambia a que su lugar natal ya no es cualquier bastión de la oscuridad, sino cualquier lugar de las profundidades que no sea un bastión de la oscuridad. Es decir, puede ser cualquier bastión de la sombra, cualquier bastión, cualquier unas guaridas, siempre las profundidades, pues todos esos personajes ganan ese lugar natal. Lo que pasa es que esta regla es común a todo el juego. Cuando un personaje tiene un lugar natal que no es específico, o sea, genérico, no puede cancelar ataques automáticos. Por ejemplo, el Orc Tracker no podría cancelar el ataque automático de, por ejemplo, Underlease, aunque sea su lugar natal. Pero bueno, esto no es una regla de Balrog, esto es una regla de todo el juego, vamos. Otra de las características que definen al Balrog es que durante su fase de organización, el Balrog puede poner en juego hasta dos personajes. Lo que pasa es que el segundo personaje tiene que ser no único. Es decir, puedes jugar o un personaje normal, como todo el mundo, o puedes jugar dos personajes, pero uno tiene que ser no único. Es decir, podrías jugar, por ejemplo, a Volg y después jugar aquí a Hill Troll, por ejemplo. O puedes jugar un Hill Troll y un Mountain Mago. Pero la única condición es que el segundo siempre tiene que ser no único. Además de eso, cuando el personaje que traes, o sea, que metes en el juego, es no único y tiene mente tres o menos, además de eso, ese personaje puede venir desde tu mano, como siempre, pero también puede venir de la pila de descartes y también puede venir de la baraja complementaria. Es decir, yo durante la fase de organización puedo jugar Volg en mi mano, por ejemplo, pero luego puedo traerme de la baraja complementaria un Hill Troll, por ejemplo, y lo juego directamente sobre la compañía como si estuviera en mi mano, digamos. O puedo traer dos Hill Trolls, bueno, me seguís un poco. También, cuando juegas personajes con hemos venido a matar, sucede lo mismo. Siempre que el Balrog, esta regla no se aplica, digamos, solamente a la regla normal de jugar personajes en organización, sino también cuando juegas personajes de otra forma, que en este caso en el juego la única es hemos venido a matar. En este caso tú puedes jugar un personaje de tu mano, como siempre, pero también podrías jugar un personaje no único, de mente 3 o menos, directamente de tu pila de descartes o de la baraja complementaria. Esto es una cosa, digamos, como muy característica del Balrog y también una de las cosas que hace que sea tan potente. Hay una serie de cartas que cuando tú juegas Balrog, el oponente no puede jugarlas, que son básicamente el aliado Balrog, están las reglas. El aliado Balrog, el Concilio Negro, son, bueno, cuando, si por lo que sea el oponente tiene esas cartas en su mano, las puede quitar del juego y meter una carta de la baja complementaria en su mazo.
Esto es, digamos, la regla que pone. Nosotros cuando hagamos el torneo de Balrog lo que haremos es que directamente las cartas las prohibiremos porque es verdad que dan lugar a jugadas ahí un poco estrambóticas. Bien, más cosas así misceláneas. Si tú vas a Barad-dûr con un anillo, no se examina automáticamente. Después, esta regla no es solamente para Balrog, sino es una cosa que, bueno, hubo varias adversidades. Ellos con el Balrog introdujeron un concepto que es el concepto de spawn, que no sé cómo es traducido. Esta carta, por ejemplo, lo veis aquí. Entonces hay varias cartas que hacen referencia a las spawn. Si tienes no sé cuántas spawn en juego, puedes hacer esto, etcétera. Bueno, pues aquí, aquí añadieron que ella la araña de Morlat y el Balrog Memoria, lo que es la adversidad, son spawn. De cara a cartas como por ejemplo, si mal no recuerdo, esta carta que a mí me gusta mucho pero que la veo poco jugar. Esta, por ejemplo, dice que tienes que descartar un spawn de tu mano. Esta, por ejemplo, que es la que yo decía. Sí, dice que la puedes jugar en una compañía que se está moviendo a unas runas seguridad o un lugar de las profundidades si hay más spawn cartas en juego que personajes de la compañía. Pues aquí, en este caso, por ejemplo, la araña y la araña de Morla también se consideran spawn. Más reglas también así un poco misceláneas es que si el Balrog está en juego, el personaje Balrog, o si ha sido eliminado del juego, los ataques automáticos que ponga Balrog, que yo sepa solamente hay uno, que es el de Undergates, dejan de existir, se quitan. Es un poco parecido cuando matas el dragón en casa, pues si tú vas a de Undergates y el Balrog está en juego, el Balrog, el personaje, quiero decir, entonces este lugar deja de tener ese ataque automático. Y creo, vale, solamente me quedan las reglas de torneo del Balrog, pues lo voy a decir brevemente. Las spawn que he dicho antes, sabéis que cuando jugamos torneos ahí está el mínimo este de 12 criaturas que puedes tener, pues las spawn también cuentan como esa media criatura. Y el Balrog también tiene ese +5 de influencia general que no puede usar para controlar personajes, es decir, igual que los minions. Entonces, pues generalmente acabas teniendo bastante influencia si, por ejemplo, juegas con Great Shadow, que tienes 20 +6, 26, más otros 5 que no se pueden usar. Bueno, en ese sentido es bastante potente. Y yo creo que básicamente estas son así como las reglas, un poco, digamos, puro y duro. O sea que si queréis empezar a hacerme preguntas, observaciones, cosas que me han podido equivocar, pues todo vuestro.